porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón nos convocamos diariamente para descubrir juntos en las páginas eternas de la Biblia el mensaje de Dios que reaviva nuestra existencia. Hoy nos detenemos en el capítulo 14 del libro de Hechos de los Apóstoles y lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, clamamos para que el mismo espíritu que inspiró a los que escribieron nos inspire al leer, al entender y también al aplicar tu mensaje a nuestra vida. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 14 de Hechos nos encontramos con un Pablo y Bernabé que llegan a Iconio y que conforme a su costumbre van a la sinagoga, al culto, a la reunión, donde participaron. Y dice que hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, dice versículo 3, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos apoyados por sus dirigentes para maltratarlos y apedrearlos. Y al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. Ni la persecución ni la adversidad iban a impedir el fuego y el espíritu de aquellos apóstoles que tenían como misión y proyecto de su vida llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y aún la adversidad de la persecución fue utilizada por Dios como un recurso para que el mensaje llegara a otros lugares. Dice versículo 8 que en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. Zeus, Hermes. Zeus era Júpiter para los romanos, era el dios protector de la ciudad, donde había un templo en su honor. Y al parecer las personas que llevaban sacrificios decidieron hacer destinatario de esos sacrificios a Pablo y Bernabé, honrándolo como Dios, en lugar de dárselo a Zeus. La identificación de Bernabé con Zeus tal vez indica una presencia muy impresionante, y a Pablo lo vinculaban con Hermes, el dios de Mercurio para los romanos, porque él era el portavoz, él era el que hablaba. Así que los consideraron dioses. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros, guirnaldas y con toda la multitud quería ofrecer sacrificios. Obviamente que cuando los apóstoles se enteraron de esto, no fue de su agrado. Rasgaron las vestiduras, ¿no?, en señal de duelo y de reclamo, de rechazo, y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales, como ustedes. Solo que tenemos buenas nuevas para anunciar.
Pero las buenas nuevas no son nuestro mérito, no somos nosotros. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y que se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. La gran diferencia entre el verdadero Dios y los dioses que ellos adoraban es que el verdadero Dios era el creador de todas las cosas y de todo el universo. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, aunque respeta las elecciones individuales, Dios no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dando lluvias al cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. En esto, llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud, porque apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Y cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. De un extremo al otro, ¿no? De adorarlo como Dios a apedrearlo por la indignidad de su mensaje. Y Pablo, comprometido y valiente, a pesar de haber sido apedreado, se levantó y siguió cumpliendo su misión. Valor, compromiso y perseverancia en la vida de este Hijo de Dios. Desde el versículo 21 en adelante nos encontramos con el regreso a Antioquía de Siria. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Y en cada iglesia nombraron ancianos como líderes y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y entonces, atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. Y de Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios por la obra que ya había sido realizada. Y cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Nos encontramos con hijos de Dios que asumen un compromiso misionero, que entienden que el Evangelio no es solo para ellos, que Dios los había comisionado y entonces llevan ese Evangelio mucho más allá del pueblo judío, a las naciones extranjeras, porque el Evangelio era para todos. Y lo hacen organizando viajes, recorriendo territorio, uniendo pueblos, caminos, por tierra, por agua, utilizando los recursos de aquellos días para movilizarse, pero utilizando el Espíritu de Dios para moverse en su nombre, para llevar su nombre a todos, para que todos pudieran tener la chance y la opción de salvación. Y este capítulo que destaca, insisto, el valor, el compromiso, la perseverancia de Pablo, destaca también el orden como la iglesia se atendía, porque ellos llegaron aún siendo apóstoles y brindaron un informe a la iglesia. Dios es un Dios de orden y espera que en orden nos movamos como sus hijos y como su iglesia. Que el espíritu que Pablo tenía al movilizarse en cumplimiento de su misión, de la misión que Dios le había dado, sea el espíritu que nosotros también tengamos para seguir las orientaciones del Señor en orden, en respeto a su palabra y con valor y compromiso
asumir la responsabilidad de compartir la fe y la esperanza con tantos que todavía no la tienen. ¿Usted tiene confianza y esperanza en el Señor? Entonces fortalezca esa esperanza y compártala. Ahora vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque estas historias de tu iglesia en los comienzos del cristianismo nos inspiran y nos muestran un modelo de entrega, de valor, de compromiso, de vivir haciendo tu voluntad, de llevar el mensaje sin distinción de geografía ni de razas, hasta lo último y a todos. Gracias por la esperanza que has colocado en nuestro corazón. Queremos fortalecerla y compartirla. Y si alguno de los que nos escuchan no la tiene, que pueda abrir su corazón y su mente para que la llenes de fe, para que traigas sentido a su existencia y para que la esperanza direccione su vida hacia la eternidad. Todo te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía una vez más. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.